Buenas tardes ya, casi buenas noches. Empezamos con el webinar. Bienvenidos a todos los que empezáis a aparecer. ¿Mm? Empezamos con nuestro webinar sobre el subjuntivo. Bienvenidos y bueno, empezamos poco a poco. Bienvenidos, repito, a todos los que estáis apareciendo. Y también gracias por estar ahí. Y también gracias a todos los que habéis votado que queréis tener este webinar sobre el subjuntivo. Eh, es un tema que yo sé que interesa mucho, pero también otros quería daros para elegir, así que perfecto, vosotros habéis elegido el subjuntivo. No me extraña porque es un tema que a veces nos perdemos un poco, por eso esta idea del subjuntivo, para ver si os puedo ayudaros a encontraros con este tema del subjuntivo. Gracias de nuevo por esto. Y también quiero recordaros que tenéis la carta praxe, las hojas de trabajo sobre el subjuntivo. Yo sé que muchos de vosotros ya la tenéis, os habéis registrado más de 100 personas, así que súper, simplemente recordaros que, bueno, para esas personas que todavía no tienen y están interesadas, pues pueden igualmente todavía registrarse en el link que aparece en la descripción y luego comprobar en el email en las diferentes partes, porque a veces se esconde un poquito este email, podéis comprobar en el principal o en otras bandejas del email y allí podréis tener el enlace para descargar la hoja de trabajo. Una hoja de trabajo para practicar antes, durante y sobre todo. Hola a todos. Y sobre todo después del webinar, ¿sí? Después de practicar un poco. Quiero hacer un webinar no muy largo, es decir, espero no más de una hora. Y el objetivo es realmente ambicioso porque es explicar cómo funciona el subjuntivo. Y explicar todo el subjuntivo en una hora, pues realmente es un reto, pero creo que entre todos podemos conseguirlo. Bien, pues vamos a empezar. Repito que, eh, hablamos del mapa porque muchos estudiantes cuando llegan al subjuntivo, bueno, pues se pierden y no me extraña, ¿sí? Empiezan con el español, ven que es muy fácil, que se aprende rápidamente y encuentran este subjuntivo como una piedra, como algo que resulta un poco más difícil. Están perdidos, ¿no? Vale, como en un mapa vamos a ver hoy este tema de diferentes puntos de vista. Primero vamos a usar una escala muy grande, como un mapa, digamos, del mundo, y luego vamos a usar unas escalas más reducidas, más estrechas, para ir acercándonos a lo que es el subjuntivo, y luego vamos a encontrar esas pistas o esas señales que nos van a ayudar a tomar un camino u otro durante todo este proceso. Bien, pues vamos a esta escala macro, este globo del mundo, para hablar de los modos, ¿sí? Como sabéis, en español hay un montón de tiempos y muchas veces confundimos el concepto del modo y el concepto del tiempo. Hay muchos modos en los diferentes idiomas. En español hay algunos debates, pero normalmente decimos que hay tres modos, ¿verdad? Tenemos el modo del indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Cada modo tiene sus tiempos, ¿vale? El modo indicativo, pues en el presente, que es lo primero que estudiamos, los tiempos del pasado, del futuro, incluso los del condicional, aunque algunos piensan que es otro modo. Bueno, este modo, digamos que es el mundo real, ¿vale?
Aquí lo tenemos, ¿no? Pues es el mundo real. Yo muchas veces digo que es el mundo de las cosas que conocemos o de las cosas que existen y que son reales. Digamos que en este mundo, en el mundo del indicativo, es un mapa de calles que existen y que son reales. ¿Mm? Luego, el modo subjuntivo, pues precisamente nos metemos en un mundo irreal. Es decir, y lo vamos a ver a continuación con más ejemplos, es un mundo de lo que no conocemos, de lo que no existe o de lo que no podemos tocar, como por ejemplo sentimientos, deseos para influir en los demás, son cosas abstractas de cosas que no tenemos o que no podemos tocar. Esto es, como digo, ver el mundo o el mapa desde un punto de vista muy, muy amplio, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí nos vamos un poco más al subjuntivo para ver este mapa del subjuntivo, que es, digamos, un mapa muy abstracto, es un mapa de lo que no existe, es un mapa un poco tipo Tolkien, ¿vale? Un poco maravilloso. Y quiero enseñaros el boceto de, digamos, lo que es el mapa que vais a recibir después después del webinar durante el día de hoy, lo que queda de hoy. Y tenéis este mapa, ¿veis? Bueno, vais a recibir un mapa como este. Es un mapa bastante grande, por eso necesitamos un poco más de espacio. Y en este mapa, bueno, pues estamos aquí, ¿vale? Y vamos a ir caminando juntos durante el webinar para ver todos los caminos. Como siempre, cuando hablamos de un mapa, hablamos de señales que tenemos que encontrar para saber qué camino tomar. Y aquí es realmente donde está la dificultad, lo que es difícil en el subjuntivo, que muchas veces no sabemos de dónde sale o dónde nace este subjuntivo. Entonces, hoy vamos a ver cómo podemos saber que tenemos que usar el subjuntivo. ¿Cuáles son estas pistas o estas señales o símbolos que nos van a nos van a llevar a un camino o nos van a llevar a otro? Básicamente, estas pistas o señales son dos. Los verbos, es decir, los tipos de verbos en la oración principal, cuando hablamos de oraciones subordinadas, es decir, cuando tenemos una oración como por ejemplo, quiero que me respondas, pues el verbo de la oración principal es querer. Entonces, una cosa súper importante que nos va a ayudar a determinar si tenemos que usar el subjuntivo, infinitivo o indicativo es analizar ese verbo. Y esto es realmente lo más importante para determinarlo. Luego, cada verbo, digamos que tiene un camino diferente, es decir, que tiene unas reglas diferentes. Y esto es un poco lo más difícil, que cada tipo de verbo tiene un comportamiento diferente. ¿Mm? Y luego, otra pista, aparte de estos verbos de la oración principal, podemos encontrar en algunas estructuras que nos van a determinar que usemos siempre. Sí, sí, vamos a tener todo en vuestro correo, la carta Prats. Luego responderé a todas las preguntas, ¿vale? Para no interrumpir la dinámica. Entonces decía que aparte del verbo principal, podemos analizar algunas estructuras que nos exigen, que son compañeras del subjuntivo. Luego vamos a ver como ojalá o que, o estructuras de probabilidad como quizás, probablemente, etc. Entonces, cuando tenemos el mapa, estamos aquí, ¿vale? Estamos en esta parte. Aquí.
estamos aquí, ¿vale? Y para saber hacia dónde ir, tenemos, es decir, para saber si vamos aquí, si vamos aquí, o vamos aquí, o vamos aquí, o vamos aquí, o a otro sitio, tenemos que hacerle la pregunta al verbo o a la estructura. Y entonces, por ejemplo, si tenemos una oración como antes decía, cuando decimos quiero que me lo digas, quiero que me compres un regalo, etcétera, tenemos que analizar, como digo, ese verbo, querer. Y entonces, vamos, y también lo vais a recibir la leyenda con todos los verbos o con algunos verbos de ejemplo de los tipos de verbo. Querer. Bueno, pues querer es un verbo eh, que nos expresa, como dice aquí, lo vais a tener, nos expresa deseo, sentimiento o influencia. Entonces ya sabemos que pertenece a este grupo. Tengo ahora también estas que son más claras, ¿vale? El mapa es mejor tenerlo, digamos, más cerca. Aquí en el webinar mejor con esto. Entonces, tenemos estos tres tipos de verbos que, digamos, van por el mismo camino. Es decir, tienen la misma regla. ¿Cuál es la regla? Pues es muy sencilla. Cuando hablamos del mismo sujeto, ¿sí? Cuando, por ejemplo, decimos quiero viajar a España, pues el mismo sujeto nos habla de infinitivo. Cuando hablamos de un sujeto general, por ejemplo, sobre todo los verbos de influencia, pues también usamos el infinitivo. Por ejemplo, los médicos aconsejan tomar 5 frutas al día. En cambio, cuando tenemos un sujeto diferente, usamos el subjuntivo. Como antes decía, pues por ejemplo, quiero que me llames más a menudo. Es decir, yo quiero que tú me llames más a menudo. Tenemos dos sujetos. Yo quiero que tú me llames. Y todos estos verbos tienen, como digo, la misma regla. Deseo, influencia y sentimiento. Un verbo de sentimiento, pues por ejemplo, si encontramos el verbo me gusta, el verbo gustar, es un verbo muy usado y que en niveles incluso bajos ya los vemos, ¿no? Pues ya sabemos que tienen la misma regla. Me gusta leer o me gusta que me hagan sorpresas, por ejemplo, ¿sí? Diferentes sujetos con subjuntivo. Y estos tres tipos de verbos, digamos que caminan por el mismo camino. No, tenemos que aplicar la misma regla. Vale, entonces hemos encontrado en nuestro camino, en nuestra ruta, hemos encontrado verbos como querer, como gustar, como, eh, por ejemplo, aconsejar, recomendar. Ok. Ahora vamos a encontrar un tipo de verbo o una estructura un poco diferente, aunque parece el mismo camino. Hablamos de las oraciones finales. Cuando tenemos una oración en la que escuchamos para o para qué, es decir, queremos hablar de la finalidad de algo, pues tenemos las mismas reglas con una pequeña diferencia. Por ejemplo, estudio español para hablar con millones de personas, ¿no? Bueno, pues igualmente tenemos en las oraciones finales, ya sabemos que hablamos de oraciones finales porque queremos transmitir un objetivo. Tenemos con el mismo sujeto infinitivo y con diferente sujeto subjuntivo. Es decir, es casi el mismo camino que teníamos anteriormente. Pero aquí aparece algo diferente y es que cuando hay una función interrogativa, cuando queremos preguntar, pues nos aparece este otro caminito o otra senda donde usamos el indicativo, como por ejemplo, seguro que os han hecho esta pregunta un montón de veces. ¿Para qué estudias español? Pues aquí, como veis, ya no es ni infinitivo ni subjuntivo.
aquí aparece otra reglita. Esta es la regla de la función interrogativa, es decir, cuando queremos preguntar la finalidad, usamos indicativo, ¿vale? Caminos muy cercanos, pero no exactamente los mismos. Vale, entonces ya hemos encontrado verbos de influencia, deseo, de sentimiento, hemos expresado nuestro objetivo y ahora seguimos caminando y nos encontramos otro tipo de verbo. Queremos decir que creo, por ejemplo, creo que los españoles son un poco vagos o creo que los españoles son un poco perezosos. Bueno, esto es un verbo creer. Esto no estamos hablando ni de un sentimiento, ni queremos dar una finalidad. No, esto es otra cosa. Bueno, pues creer lo hacemos con la cabeza. Normalmente creemos o pensamos con la cabeza. En cambio, si yo digo, eh, no creo que sea verdad, y aquí tenemos subjuntivo. Ya aquí no estamos hablando del mismo sujeto, de diferentes sujetos o de función interrogativa como pregunta. ¿Qué pasa aquí? Pues que estamos ante otro tipo de verbo. Son los que llamamos verbos de la cabeza. ¿Sí? Oh, aquí está. Los verbos de la cabeza son verbos que normalmente, como digo, se hacen con la cabeza. ¿Y qué podemos hacer con la cabeza? Pues podemos pensar, normalmente, podemos ver, mirar, podemos oír, escuchar, podemos decir, transmitir, contar. Y estos tipos de verbos, pues ya como digo, repito, no hablamos de sujetos, hablamos simplemente de oración afirmativa y oración negativa. Como en el ejemplo, creo que los españoles son perezosos o son muy eh, lentos haciendo las cosas, o no creo que lo que digas es verdad. Como digo, en el mapa vais a tener una leyenda con todos estos verbos, o con muchos, porque todos es imposible, pero con los más usados para que luego podáis dividirlos y encajarlos fácilmente en el mapa. Súper, pues ya está, ya tenemos bastantes tipos de verbos y bastantes cosas que podemos expresar con el subjuntivo cuando lo encontramos en nuestro camino. Deseo, influencia, oraciones finales, todo lo que hacemos con la cabeza. Y ya sabemos que cada uno de ellos se usa de una forma diferente. Y eso es lo interesante, que tenemos que recordar muy bien cómo es ese camino para no perdernos. ¿Cuál es la regla que nos va a permitir llegar al final de esa ruta, de ese sendero? Hablando de creer o de pensar, también podemos hacer algunas percepciones, observaciones, consideraciones sobre la realidad. Es decir, lo que pasa ahí fuera. Bueno, pues tenemos el verbo creer, pero ya hemos dicho que esto es de la cabeza. Pero también podemos decir, por ejemplo, que es cierto o está demostrado, y esto es verdad, está demostrado que los españoles duermen poco o que los españoles son los europeos que menos duermen de Europa. Está demostrado. En cambio, también podemos decir que es injusto que la gente piense, es injusto que la gente piense que, no sé, que no podemos ser puntuales, por ejemplo. Es injusto que la gente piense. Aquí nos aparece el subjuntivo. Es decir, tenemos dos tipos de oraciones bastante similares. Está demostrado que es injusto que. En el primer caso estamos usando el indicativo y en el segundo estamos usando el subjuntivo. Y aquí no estamos
hablando de diferentes sujetos. No, no estamos hablando de función interrogativa, tampoco. Tampoco estamos diciendo que una oración sea afirmativa y que la otra sea afirmativa. Por ahora, aquí, ahora mismo, lo que nos dice este camino o lo que nos muestra esta ruta es lo siguiente, que con la percepción de la realidad, cuando hablamos de una constatación de la realidad, usamos el indicativo, ¿vale? Está demostrado que esto no es subjetivo, esto es un hecho, es algo real, es de verdad, está demostrado, hay estudios, pero cuando usamos la valoración de la realidad, usamos el subjuntivo. Es injusto que. Es injusto que. Con subjuntivo. Y a esto también podemos añadir que cuando negamos esta realidad, es decir, cuando negamos esto, pues nos viene aquí, al subjuntivo. Es decir, que yo puedo decir que está demostrado que los españoles, está demostrado que fumar mata, pero también puedo decir que no está demostrado que tomar 5 frutas al día alargue o mejore la vida, por ejemplo. ¿Sí? Eh, porque estamos negando una constatación. ¿Sí? Aquí funciona un poco también como verbos de la cabeza. Es como en el mapa, que se cruzan dos caminos, ¿no? Aquí se están cruzando dos caminos. Los verbos de la cabeza con la regla de afirmativo y negativo. Y ahora también con la constatación de la realidad cuando es algo, una constatación o un hecho, o cuando es algo subjetivo, perdón. Ok, vale, súper. Espero que más o menos entendáis, ¿sí? Porque estoy dando mucha información, eh, muy diferente, muy seguida. Intento siempre hacer pequeños resúmenes de lo que ya hemos dicho, ¿vale? Pues digamos que ya tenemos en el mapa que vais a tener, ya tenemos hecho un camino, ¿vale? Ya sabemos eh, más o menos la mitad del mapa, del recorrido. Ya sabemos cómo llegar hasta el final del camino en prácticamente la mitad de las ocasiones, ¿sí? Verbos de deseo, influencia, sentimiento. Las oraciones finales. Los verbos de la cabeza, la percepción de la realidad, cada uno con sus trucos y con sus reglas. Algunas se mezclan, pero no todas son exactamente iguales. Vale, antes, al principio, os hablaba de que nuestras pistas o nuestras señales para determinar si usamos el subjuntivo o no, podemos encontrar en estos verbos, ¿sí? Como querer, como recomendar, como creer, ver, etcétera, o también algunas estructuras. Estructuras que nos van a permitir saber si es indicativo o subjuntivo. Y esto es lo que pasa normalmente o la mejor manera de explicar la probabilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la probabilidad, podemos utilizar estructuras como a lo mejor. A lo mejor mañana llueve. Lo mismo, no sé, lo mismo este año acaba la pandemia, por ejemplo. Seamos positivos. Y estas dos estructuras son estructuras que expresan probabilidad y que usamos con indicativo, ¿vale? Entonces, pues cuando hablamos de probabilidad, ya en este camino usamos estas reglas que tenéis aquí. Resumiendo, porque hay muchas estructuras y tampoco podemos ver todas y cada una. Las más usadas, pues lo mismo, a lo mejor usamos con indicativo. Quizás, tal vez y todas las que acaban en mente, posiblemente, probablemente, todo esto tenemos en un en una
regla bastante peculiar que podemos usar indicativo o subjuntivo, depende del nivel de probabilidad. Por ejemplo, si yo pienso que el Madrid va a ganar la liga, yo digo que posiblemente gana la liga este año. Si pienso que es menos probable, pues voy a decir que posiblemente gane la liga. ¿Ok? Pues depende del nivel de probabilidad. Indicativo es más probable, subjuntivo menos probable en estas estructuras. Y por último, pues tenemos otras como es posible que, puede que, eh, es probable que, todas estas que tienen el verbo ser, donde usamos solamente el subjuntivo. Entonces, aquí está más claro, no hay división, pues siempre subjuntivo. Por ejemplo, es muy probable que el subjuntivo sea un tema muy difícil, ¿sí? Por mis observaciones, ¿vale? Y respondiendo a algunas preguntas, porque son importantes, sí, vais a tener la grabación del webinar. Vais a tener la grabación aquí, en el evento, y después de un tiempo yo la subiré a YouTube, y ahí en YouTube vais a tener el acceso al webinar. Al mismo tiempo vais a tener la carta Pratse en la zona de descargas de la web del señor Ricardo y también vais a tener ahí seguramente el mapa, ¿vale? En un tiempo, pero ya os digo que a lo largo de hoy vais a recibir este mapa en vuestro email. Mañana comprobarlo y si no lo tenéis, pues ya me decís. Vale, después de este pequeño paréntesis, seguimos con nuestro mapa. Ok, ya hemos visto que hay muchos tipos de caminos y que cada uno es un poco diferente. ¿Sí? Acabamos de ver estas estructuras que cada una pues, son un poco específicas de la probabilidad. Y ahora recordad, no sé si recordáis, al principio decía que el subjuntivo, el modo del subjuntivo es ese modo del mundo irreal, de lo que no conocemos. Y en lo que vamos a ver ahora, creo que vamos a comprobarlo de la mejor forma posible. Cuando yo, por ejemplo, digo que conozco, por ejemplo, conozco a una chica que habla 5 idiomas, ¿sí? Estoy diciendo que conozco a esta chica que es real, ¿vale? Conozco a una chica que habla 5 idiomas, indicativo. Conozco una chica que habla 5 idiomas. Pero si yo digo que no hay o que no conozco ninguna chica o ningún chico que hable 5 idiomas y uso el subjuntivo, ya vemos que es eso que no existe, ¿vale? Pues aquí vemos muy bien este mundo irreal, ¿vale? Del subjuntivo. Y en este caso estamos hablando de las oraciones de relativo. Que, bueno, acabo de indicaros un poco las reglas, pues tenéis esto, ¿no? Oraciones de relativo, conocido o concreto, pues indicativo, desconocido o no concreto, perdón, no concreto sería el subjuntivo. Aquí vemos bien este tipo de, digamos, de funcionamiento del subjuntivo, de eso que no existe. ¿Cómo podemos comprobar que estamos en ese punto del mapa? Pues con verbos como conocer, como buscar. Supongo que habéis visto en Carta Pratse que tenéis todos estas señales del camino. Son estructuras que van relacionadas con cada una de las oraciones. ¿Sí? Buscar, por ejemplo, es muy típico en las plataformas de citas. Por ejemplo, busco un chico o una chica que sepa, que sea inteligente, por ejemplo. Bueno, usamos el subjuntivo porque nos da un poco igual lo demás, no es una persona concreta. No es María, la de Madrid, que vive en la calle Legazpi, no. Es cualquiera que sepa o que sea inteligente, ¿vale? Eh, entonces, pues esto es algo no concreto, desconocido. Vale, continuamos entonces con las oraciones de diferente tipo. Y también
seguimos con la idea de algo que conocemos o no conocemos, pero ahora en el tiempo. Igualmente en el tiempo, hay un tiempo que es conocido, podemos contar sueños en subjuntivo. ¿Sí? Luego responderé las preguntas. Con el tiempo también hay un tiempo que es real y otro tiempo que es irreal. ¿Cuál es el real? Pues el que ha pasado. Hablamos de las oraciones temporales. Por ejemplo, cuando vivía en España, iba cada verano a la playa. Pues usamos indicativo en sus formas de pasado. O, por ejemplo, cuando estoy aburrido, me pongo una peli en Netflix. Hablamos en presente con modo indicativo, porque es algo que existe. Ahora bien, el tiempo futuro no existe. No sabemos lo que va a pasar. Entonces usamos igualmente el subjuntivo cuando tiene esa función irreal. Por ejemplo, cuando tenga, no sé, cuando tenga 25 años, porque tengo menos que 25 años, lógicamente, cuando tenga 25 años, esta parte irreal en la oración temporal se usa subjuntivo. Aunque en la siguiente ya usamos el indicativo para completar esta oración. Cuando tenga 25 años, daré la vuelta al mundo. ¿Vale? Esta parte sí es futuro imperfecto. ¿Mm? Aquí hay más reglas y también se mezclan un poco con aquellas que vimos de los sujetos, de los verbos de deseo, influencia, etcétera. Pero ya son con estructuras como después de, antes de, etcétera. Cuando hablamos de oraciones temporales, en general, cuando usamos cuando, hablamos de indicativo cuando es algo real, en pasado o en presente, y usamos el subjuntivo cuando hablamos de un tiempo desconocido, y ese tiempo desconocido es el futuro, porque nunca sabemos realmente lo que va a pasar. ¿Vale? Ok, pues seguimos entonces con más partes o más recorridos o rutas en este mapa. Ya hemos visto las oraciones temporales y hemos visto también las oraciones de relativo que tienen un poco la misma filosofía de algo conocido y algo desconocido. Eh, Continuamos con las oraciones causales y en este caso pues también se mezclan un poco los usos con otros de los caminos que hemos visto. Vale, vamos a verlo y luego vemos a cuál me refiero. Cuando hablamos de una oración causal, hablamos de la causa, ¿sí? El por qué. Ya hemos visto el para qué, ¿no? Hemos visto que decimos ¿para qué estudias español? ¿No? Esto era una oración final, ¿vale? Pero ahora estamos preguntando por qué. Hago esta aclaración porque suele causar problemas. No siempre sabemos qué es una causa, cuál es la finalidad y luego están las de consecuencia que son muy fáciles. Vamos a verlo también. Concentrándonos en las causales, es decir, en por qué, pues funcionan un poco como los verbos de la cabeza. Volvemos a intercambiar los caminos, volvemos a juntar caminos. ¿Por qué? Nunca mejor dicho. ¿Por qué, ¿por qué llegas tarde? ¿Sí? ¿Por qué llegas tarde? Estamos haciendo una pregunta con indicativo. Y podemos responder igualmente con indicativo. Llego tarde, me retraso porque hay un atasco. Ok, pues, vale, indicativo. Tenemos una oración que nos expresa una causa. En cambio, la otra persona, en una réplica, le puede contestar, no llegas tarde porque haya un atasco o porque haya mucho tráfico, porque tengas un accidente o cualquier cosa, sino porque te has levantado tarde como siempre, por ejemplo. Como veis, aquí ya sí estamos usando el subjuntivo. Eh,
estamos usando el subjuntivo porque estamos negando una causa, ¿vale? ¿Por qué no? Cuando es indicativo, cuando es afirmativo, usamos indicativo. Llego tarde porque hay un atasco, porque hay mucho tráfico. Y cuando negamos la causa, no porque haya un atasco, no porque haya mucho tráfico. Y esta parte la usamos con subjuntivo. Es decir, bueno, pues es una regla muy, digamos, muy básica o fácil de interpretar, ¿no? Pues cuando afirmamos una causa usamos el indicativo y cuando negamos la causa el subjuntivo. Y por último, aunque sea muy rápido, las consecutivas, es decir, las consecuencias, ¿sí? Decimos que todos los actos tienen sus consecuencias, pues también podemos decir que tienen una pequeñita cosa de subjuntivo, ¿sí? Porque podemos decir que eh, no has estudiado y por eso has suspendido. Este por eso introduce esta consecuencia, ¿no? No estudias, por eso no apruebas. O al contrario, has estudiado mucho y por eso has obtenido o has aprobado todas las asignaturas. Esto es una consecuencia que en el 99% de los casos usamos con indicativo. Solamente hay una pequeñita cosa, una estructura, en este caso, cuando usamos con subjuntivo. Lo usamos con de ahí que, ¿vale? De ahí que, volviendo al mismo ejemplo, ha estudiado mucho, de ahí que tenga tan buenos resultados. Y en estas oraciones, pues simplemente esta estructura nos va a ayudar a eh, encontrar el subjuntivo, ¿sí? A saber hacia dónde tenemos que ir. Ok, pues muy rápidamente, sintéticamente, estos son los usos del subjuntivo. Como veis, no es muchísimo. Digamos que lo difícil es interpretar estas señales en este camino. Lo voy a repetir porque creo que si repetimos un momento todo, podemos verlo otra vez de forma, volver a ampliar la escala y empezar a analizar, seguro que muchos ya sabéis y estáis, digamos, ampliando o viendo esto desde otra perspectiva. Y creo que nos va a ayudar a asentar o a consolidar y reafirmar nuestros conocimientos. Ok, pues vamos a ver. Entonces, empezamos con los verbos de influencia, ¿verdad? Hemos hablado de los verbos de sentimiento, de deseo, como querer, y los verbos de influencia. Y aquí hemos dicho que depende del sujeto. Vamos a hacerlo muy rápido, ¿sí? Para sintetizar. Con los verbos con los sujetos. Mismo sujeto infinitivo, diferente subjuntivo. Es igual en las oraciones finales, cuando tenemos para qué. Es igual con el sujeto, ¿vale? Solo que aquí tenemos el indicativo cuando son preguntas. Luego tenemos la percepción de la realidad, ¿sí? Cuando hablamos de si algo está demostrado, es cierto, es innegable y usamos el indicativo, o cuando usamos algo subjetivo y usamos el subjuntivo, ¿sí? Tenemos los verbos de la cabeza, que ya hemos dicho que usamos según si es una afirmación afirmativa o negativa, ¿verdad? Creo que es verdad, no creo que sea verdad. Tenemos luego las estructuras de probabilidad, donde ya sabemos que dependiendo de la estructura usamos indicativo o subjuntivo, como a lo mejor, tal vez, etc. Y luego tenemos las diferentes oraciones causales. Eh, ya sabéis que si es afirmativa, llega tarde porque hay tráfico, indicativo. Y si negamos la causa, subjuntivo. Las oraciones temporales, pasado, presente, con indicativo. Futuro, con subjuntivo.
las oraciones de relativo, cuando conocemos a alguien, indicativo, y cuando no conocemos, subjuntivo. Y en general es todo lo que podemos decir de las diferentes reglas. Lo que es interesante es analizar estos verbos. Es decir, por ejemplo, si vemos ese verbo que es recomendar, pues lo ideal es pensar, si esto es un verbo de influencia. O si vemos el verbo conozco, vale, este verbo me lleva a la ruta, ya sé que es una oración de relativo. O tenemos porque, pues esto es una oración causal. Y si sabemos distribuir, ordenar o, digamos, encajar cada pieza, ¿sí? Si sabemos dónde va cada elemento, cada verbo, y sabemos las 5 o 6 reglas diferentes, el subjuntivo realmente no es difícil. Hay que practicarlo para sistematizarlo, ¿sí? Para que esa relación de, esto es un verbo de deseo, es otro sujeto subjuntivo, ese trabajo de sistematización es importante. Pero si tenéis esa visión global que nos da este mapa, creo que os puede ayudar bastante. Ok, pues buen momento para las preguntas. Voy a comprobar si veo que habéis hecho preguntas. Eh, algunas son sobre los mapas. Sí, vais a tener el correo con este mapa. La grabación también. Carolina pregunta si podemos contar sueños en subjuntivo. Porque el sueño no existe, es una buena pregunta. Pues realmente, fíjate, cuando has hecho la pregunta, con contar, ya estás usando ese verbo que nos va a decir si usamos indicativo o subjuntivo. Porque contar es un verbo de la cabeza, ¿no? En este caso, bueno, pues la cabeza de la boca, contamos, ¿sí? Pues si contamos de forma afirmativa, pues nos va a dar que contamos el cuento en indicativo, ¿m? Como una cosa real, ¿sí? Por ejemplo, soñé que estaba en el mar, en mitad del océano, ¿vale? Pues usamos un verbo de la cabeza, porque soñar ocurre en la cabeza, ¿sí? Entonces, si lo usamos como afirmativo, usamos el indicativo más tarde. En cambio, si ya decimos, no soñé que estuviera en el océano, usamos el subjuntivo. En este caso el imperfecto, porque es pasado, ¿vale? Pero aquí, como veis, volvemos a aplicar el tipo de verbo. Soñar es un tipo de verbo de la cabeza. Sabemos que los verbos de la cabeza, si son en negativo, pues usamos subjuntivo. Aquí esa idea de que existe o no existe no se aplica porque no es, digamos, ese tipo de verbo, ¿no? ¿Se puede usar el subjuntivo independientemente, sin estas señales de ruta? Buena pregunta. Se puede. Es más, los españoles seguro que no usamos señales de ruta, pero es cuando lo practicamos mucho ya. Lo practicamos tanto que lo tenemos dentro y ya no nos hace falta el mapa. Esto es como cuando vivimos en una ciudad. Es decir, cuando vamos de turistas necesitamos el mapa para no perdernos, para ver las señales donde estamos. Cuando vivimos en una ciudad no necesitamos ese mapa, porque ya lo hemos aprendido, ¿no? Tenemos esa experiencia, tenemos el mapa en nuestra cabeza. Pero eso es la práctica, el caminar por esa ruta. Más preguntas. Espero un momento porque siempre hay un poco de pausa. Bueno.
Ok, pues repito que vais a obtener la carta Praxe, perdón, el mapa, ¿sí? En el email. Todos, todos los que os habéis apuntado por el email, es decir, a través de la página del señor Ricardo, todos vosotros o todas estas personas que os habéis apuntado vía email al webinar, vais a obtener el mapa. El famoso mapa que tenéis aquí, ¿vale? Igualmente, repito que si queréis si queréis volver a ver el webinar con el mapa o queréis repasar algún concepto, tenéis el vídeo aquí en el evento de YouTube, en el evento de Facebook, o vais a ver el vídeo en YouTube. Y todos los materiales en el futuro también vais a poder tenerlos en la página web www.senorricardo.es. Y en la zona de descargas, ahí podéis acceder a Carta Praxe, al mapa y el enlace al vídeo. Y estructuras con ojalá, exactamente. Los verbos hablaba, y eso también lo vais a tener en la Carta Praxe, que hay verbos, hay estructuras, que ya no hablamos de verbos, sino de estructuras, como antes hablaba de tal vez, o de a lo mejor, en el caso de la probabilidad. En el caso de los deseos, también tenemos dos estructuras con las que usamos el subjuntivo, que son ojalá, que es esta expresión que proviene del árabe y por eso es tan característica de jalá. Bueno, pues de aquí viene esta expresión y que usamos siempre con subjuntivo. Aquí no hay interpretaciones, siempre con subjuntivo, ¿sí? Ojalá, ojalá tengamos buen tiempo durante las vacaciones de invierno, ¿sí? Otra estructura que también usamos con subjuntivo cuando hablamos de deseos es que. Pero que sin tilde, es decir, esta que sin esta símbolo, pues igualmente usamos con que, ¿sí? Que tengas un buen día, por ejemplo. Y son, además, estructuras que usamos mucho de forma más coloquial, con, no digo idiomáticos, pero son estructuras muy repetidas, como por ejemplo, que tengas un buen día, que tengas suerte, que te vaya bien, que te sea leve, ¿vale? Ojalá también pues lo usamos mucho. Ojalá, ojalá me suban el sueldo. Ojalá me den más vacaciones. Ojalá acabe la pandemia. Siempre con subjuntivo. Son estas estructuras, ¿sí? Que siempre usamos subjuntivo. Buena pregunta. En el caso de los tiempos, perdón, que no he comentado, mi impresora se ha vuelto loca. El tema de los tiempos no he comentado un poco a propósito, para no hacer el webinar demasiado largo. Eh, todos, las reglas son independientes al tiempo, ¿ok? Es decir, perdón, podemos usar los verbos usar los tiempos con la correlación de tiempos, ¿vale? Sería un poco un tema diferente eh, porque es una de las cosas más difíciles en subjuntivo, y es que el imperfecto de subjuntivo, que en principio es un tiempo del pasado, también puede tener valor de presente y de futuro. Por eso hay que tener mucho cuidado con decir que si es pasado usamos el imperfecto del subjuntivo, porque esto no siempre es así. También hay que ver cosas como la probabilidad, etc. Pero las reglas en sí funcionan para todos los casos. Como por ejemplo, hablando de estos verbos que son súper útiles y que aparecen muchísimo, como me gusta, ¿no? Si tenemos la oración en presente, pues usamos el presente subjuntivo cuando tenemos diferentes sujetos. Por ejemplo, me gusta que me hagan regalos. Si usamos en pasado, pues me gustaba que me hicieran regalos.
porque tenemos una correlación de tiempos, pero la regla es la misma. Hay que aplicar la regla de los tiempos, la correlación de tiempos que se llama, para definir en qué tiempo usamos este subjuntivo, cuándo es el subjuntivo. Bien, Verónica, buena pregunta. Pues con quizá estamos en este tipo de frases, de estructuras de la probabilidad. Y con quizá es esa estructura muy ambigua, ¿vale? Que depende del nivel de probabilidad, usamos indicativo. Quizás tienes razón si pensamos que esa persona tiene razón, o quizás tengas razón si dudamos, si no estamos tan seguros de que esa persona tiene razón. Es decir, quizá usamos con indicativo si es más probable o con subjuntivo si es menos probable. Más preguntas. Espero un momento todavía. Mateus ya lo tiene todo claro. Qué bien. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos los valientes que habéis estado un día como hoy a las 8 escuchando el subjuntivo. Espero que, y lo digo en subjuntivo, espero que no os hayáis perdido demasiado, que no haya sido demasiado duro. Y estamos en contacto, ya sabéis, vais a tener el vídeo en YouTube, en el evento, carta praxe, el mapa también lo vais a recibir. Y estamos en contacto. Una cosita sí quiero comentaros, y es que eh, vamos a continuar con otra sesión del club de lectura. Eh, el club de lectura ya se está desarrollando actualmente, además. Creo que está siendo un club de lectura donde están aprendiendo un montón, estamos hablando mucho, eh, sin ningún problema, estamos leyendo el libro eh, y vamos, digamos, a un ritmo que todos podemos llevar. Así que vamos a abrir eh, otro club de lectura pronto, seguramente en abril. Si alguien está interesado en este club de lectura, que son sesiones en las que hablamos sobre un libro, en 4 sesiones dividimos el libro en 4 partes y debatimos sobre estas 4 partes del libro. Así que estad atentos porque en las redes sociales vamos a poner el link. Es más, lo voy a escribir aquí también en los comentarios para que si alguien quiere participar en este club de lectura, que se apunte o que simplemente escriba que está interesado, ¿vale? Y, y saber qué tipo de club de lectura puedo ofreceros para vosotros. De verdad que creo que se aprende y que se pasa un tiempo agradable, se habla en español y vosotros que ya sabéis el subjuntivo, pues seguro que podéis continuar con retos tan ambiciosos como este. Así que, bueno, os animo a, a participar en este club de lectura. Gracias de nuevo y nos vemos. Hasta luego.